Mi nombre es Pablo Bobbio, soy un artista visual de nacionalidad argentina. Mi formación ha sido en Bellas Artes, tengo una maestría en Bellas Artes y también en el campo de la psicología. He trabajado desde hace muchos años en la pintura y pasando después por diferentes técnicas, hasta desde las instalaciones hasta performance, etc. Prácticamente en los últimos 10 años me he dedicado al trabajo específico de la fotografía. Es una serie que yo comencé hace como 4 o 5 años. La había dejado abandonada y probablemente por todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento en el planeta, volvió a mí esta referencia de lo efímero, dado que tiene que ver exactamente con la incertidumbre en la cual vivimos en estos días. Todas son obras fotográficas hechas en un laboratorio orgánico que es el inicio, que comienza en una caja cerrada por un tiempo determinado y esperando que el proceso vaya sucediendo, lo voy controlando hasta que creo que llega el momento justo de poder obtener la imagen que a mí me interesa. La presentación en este momento consta de 16 piezas, que son trípticos. La idea era además poder presentar esto en sus 3 etapas fundamentales. La primera etapa, que era la foto más realista posible de tomar. La segunda etapa, después de un estado de descomposición de más o menos unos 45 a 50 días. Y la tercera etapa era tomar una foto macro de ese estado de composición donde no se reconociera la forma. Más allá que durante el estado de descomposición, la forma también, perdonando la redundancia, se va deformando. La producción de la imagen no estuviera referido solamente al goce estético de lo que produce una imagen, sino que también estuviera diciendo algo más allá de aquel significante que tiene la descomposición, en este caso, que es de lo que se trata. Mi idea era atrapar ese instante de la descomposición, que más allá de lo que generalmente representa, dirigido probablemente al horror o al horripilante, también tiene una carga increíble de cómo la naturaleza misma va organizando sistemas en los cuales la estética en general y en general la imagen visual está sustentada. No podemos perder de vista que cualquier organización visual viene de estas formas más primarias, que en el caso de la descomposición se han desarrollado de una manera magnífica. Otra vez poder ir observando cómo la transformación del orgánico en su proceso va marcando secuencias que a mi criterio tienen una belleza absolutamente extraordinaria. Es el proceso mismo de la naturaleza que va presentando este tipo de topografía, para llamarlo así. Creo que tiene mucho que ver con lo topográfico. De que tenemos la necesidad de estar muy cercanos a la idea de la muerte para darnos cuenta de lo efímero que somos, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que presenta la muestra es esta idea de la duración del tiempo y que también, de alguna manera, todo retorna a su propio origen.